Muy bien, vamos a concluir entonces nuestro capítulo de introducción. En esta oportunidad vamos a ver dos tipos de elementos muy importantes también. Uno que es el JOptioPaint. Esta es una librería de Java Swing que nos permite tener una interacción con el usuario mediante los mensajes. Mensajes de alerta, puede ser generalmente utilizados como mensajes de alerta o ayuda para el usuario. Entonces vamos a ver este tipo de elementos y también vamos a ver un elemento que nos va a permitir capturar un dato externo a nuestra aplicación e incluirlas dentro de nuestra aplicación. Esto lo conseguimos mediante la librería File Chooser, que es el que vamos a estar viendo también. Bueno, entonces para ir avanzando vamos a hacer el primero, el JOptioPaint. Para ello vamos a crear un nuevo formulario y este formulario le voy a llamar mensaje. Bien, le llamo mensaje y este mensaje lo que va a contener es un pequeño botón, un botón que va a hacer la acción de salir, y esta acción de salir lo que va a hacer es va a cerrar el formulario en la ejecución. Y al al presionar en este botón me va a tener un cuadro de diálogo en donde me va a preguntar si deseo salir y me va a dar las opciones de sí o no. Entonces estas opciones de sí o no van a ser capturadas también y luego mediante una condición se va a comparar si fue sí lo que se presionó, entonces que haga una cierta acción, si es no, que haga otra acción. Entonces en el caso de que sea sí va a salir del formulario, va a cerrar el formulario, en el caso de que sea no, entonces se va a mantener como estaba. Bien, entonces eso es lo que va a hacer nuestra primera aplicación con este botón. Vamos a hacer entonces el uso de las librerías JOptioPaint de JavaScript. Bien, entonces vamos a darle un valor a este botón. Voy a cambiar este valor que está aquí, le voy a poner aquí salir. Este valor salir es solamente el valor que el usuario va a visualizar. Entonces internamente también tengo que asignarle un valor a este elemento. ¿Cómo se hace eso? Clic derecho, change variable name. Vamos a cambiar el nombre de esa variable y le voy a llamar a este btn salir, que generalmente es la forma en que se suele llamar a los elementos. Se suele utilizar este tipo de connotación, la denominada camel case, que empieza en minúscula y luego la siguiente palabra ya va en mayúscula. Esto es algo no fundamental, sino que es un estilo que adopta cada programador al momento de asignarle valor a los elementos. Bien, entonces, ok, ya le dimos el nombre a este botón y ahora lo que vamos a hacer es vamos a programar su acción. ¿Cuál va a ser la acción que tenemos que programar? La action performance, o sea que al darle un clic o al presionar en ese botón, entonces ese botón se puede presionar mediante la tecla enter, por ejemplo, o con el clic del mouse. Entonces esa acción es la que vamos a programar. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho dentro del botón, nos vamos a events, action y action performance. Esta es la opción que vamos a utilizar. Bien, ahí vemos que se me creó un nuevo método, un private void, que está aquí y tiene el nombre de esa variable, de ese objeto, de ese botón btn salir, y tiene un action performance, que es una función que está establecida dentro de este componente de el Java Swing, ¿sí? Es un evento lo que vamos a hacer. Entonces el evento que vamos a programar es el de salir. Bien, entonces para esto vamos a crear una variable de tipo int, y esta variable int le voy a llamar mensaje, y este mensaje es el que va a contener el valor de nuestro botón. Bien, entonces este, esta variable de tipo mensaje va a contener nuestro objeto JOptioPaint. Entonces aquí le llamamos JOption. Automáticamente me va a sugerir aquí que haga un import, ¿sí? Este import tenemos aquí, automáticamente me aparece esto aquí y me está sugiriendo que le llame a la librería o que importe esta librería que se encuentra dentro de Java Swing JOptioPaint. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a importar esto, automáticamente arriba se va a llamar a esa librería. Esta línea de código es la que se crea automáticamente cuando le di en esa opción. Bien, entonces ya tenemos el JOptioPaint, y el JOptioPaint tiene un montón de
opciones para utilizar. El que yo voy a utilizar para nuestro ejemplo va a ser el show confirm dialog, es el que vamos a utilizar. Entonces show confirm dialog es este método que se encuentra aquí, el que vamos a utilizar. Bien, entonces el show confirm dialog tenemos que agregarle o tenemos que pasarle un valor. Este this nos indica que es en esta aplicación, por así decirlo, ¿sí? Y acá vamos a agregar el evento. Entonces, ¿qué va a hacer el evento? Va a ser un texto que me va a decir desea salir, me va a hacer ahí una pregunta. Luego de esa pregunta tengo que darle valor a la cabecera del mensaje. Entonces vamos a ponerle aquí atención a esa cabecera del mensaje, y por último vamos a agregar un evento, y este evento va a ser de tipo JOptioPaint otra vez, en donde vamos a llamarle a los botones sí y no, ¿sí? Entonces, ¿cómo le llamamos a estos botones? Mediante esto, JOptioPaint punto yes no option, que sería esta aquí. Bien, entonces ahí ya tenemos ese elemento. Vamos a cerrar esto con punto y coma, y ahí ya tenemos listo. Entonces vamos a ir probando ya cómo está funcionando. Le doy clic derecho, vamos a actualizar, vamos a ejecutar nuestro programa. Ahí vemos que tenemos ya el botón salir, vamos a presionar en salir, y ahí ya vemos que tenemos la atención, que es esto que está aquí como segundo parámetro, y desea salir es este elemento que está aquí, este mensaje está ahí, y ya como vemos tenemos los botones de sí o no, que lo conseguimos mediante esta línea yes no option. Ok, vamos a cerrar esto porque ahora mismo no va a tener ninguna acción todavía, porque no le dijimos que haga nada todavía. Entonces ahora vamos a hacer una condicional, vamos a utilizar ahí un if, y vamos a comparar qué es el valor que estamos presionando, si fue sí o si fue no. Entonces, para eso lo que hacemos es una condicional if, vamos a abrir la estructura del if, y adentro de los paréntesis vamos a hacer nuestra comparación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comparar? Vamos a comparar si el mensaje, si la variable anterior es igual a qué va a ser igual a JOptioPaint.yesOption. Entonces, si lo que se seleccionó fue sí, entonces vamos a podemos poner ahí otro mensaje, o podemos directamente cerrar, por ejemplo, un formulario, etcétera. Podemos hacer un montón de acciones. Para nuestro ejemplo vamos a poner aquí otro mensaje, JOptioPaint, entonces .show messenger dialog es el que voy a utilizar ahora. Entonces estamos utilizando dos componentes de Swing. Uno es el show confirm dialog y el otro es el show messenger dialog. Y este messenger dialog nada más lo que me espera es un evento o un string de datos. Esto puede ser también una función, puedo llamarle desde ese lugar a una concreta función, o hacer cualquier tipo de operaciones también. En este caso vamos a pasarle solo un string de datos para visualizar el comportamiento. Entonces, gracias por la selección, lo voy a poner aquí como un pequeño mensaje, y luego de eso que haga una salida. Entonces, para salir del sistema utilizamos el system.exit, y con el system.exit lo que hace es cierra automáticamente todo, ¿sí? Entonces esto es lo que hace es un cierre de la ventana. Bien, entonces vamos a probar esto, voy a guardar, vamos a ejecutar y vamos a ver el resultado. Bien, aquí tenemos entonces nuestro panel, le damos a salir, desea salir, le damos a sí, gracias por la selección, le damos a aceptar, y efectivamente ya nos cierra la ventana. Bien, entonces esto sería todo lo que corresponde a al desarrollo del JOptioPaint. Vamos a ver muchas otras aplicaciones más adelante con otros ejercicios. Y ahora lo que vamos a hacer por último, para ya finalizar esto, es utilizar la librería FileChooser. El JFileChooser lo que nos sirve es para capturar valores o archivos externos a nuestra aplicación. Entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a crear un archivo externo
Este archivo externo va a contener un pequeño texto, solamente va a ser un tipo de dato txt, va a tener un texto ahí. Ese archivo vamos a tener fuera de nuestro sistema y vamos a seleccionamos eso y vamos a mostrar el contenido de ese archivo dentro de nuestro formulario, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Para eso voy a crear aquí un nuevo formulario y este formulario le vamos a llamar jfieldChooser, así como se llama mi componente principal que queremos ver ahora. Bien, entonces para hacer este ejercicio vamos a utilizar ya elementos que estuvimos viendo anteriormente y vamos a darle ya una funcionalidad también. Entonces vamos a utilizar un jfield, jtextfield. Aquí va a contener la ruta en donde se encuentra mi archivo, y también voy a utilizar un botón, y ese botón me va a servir para buscar. Entonces este botón es el que va a llamar a esa acción de buscar, y el contenido lo voy a plasmar dentro de un text area, dentro de un texto. Entonces todo lo que contiene ese archivo se va a visualizar en este panel que está aquí, por así decirlo. Bien, listo, con esto ya tenemos listos nuestros elementos. Ahora lo siguiente que se suele hacer siempre es darle valores a los elementos. Entonces le voy a dar un valor a esto que está aquí, y este va a ser mi text buscar, este va a ser mi btn buscar, y este va a ser el mostrar. Entonces aquí vamos a visualizar. Ok, ahora voy a crear el pequeño archivo en txt para agregarle un determinado valor, y eso es lo que vamos a ver en este elemento que está aquí. Entonces para ello ya tengo listo aquí un archivo. Vemos que es un archivo en bloc de notas en txt y tiene este texto que está aquí, ¿sí? Entonces este texto es el que vamos a visualizar luego en nuestra aplicación. Este archivo se encuentra dentro del escritorio y vamos a llamarle a este archivo y vamos a mostrar lo que contiene dentro de nuestra aplicación. Bien, de nuevo entonces en nuestra aplicación lo que vamos a hacer es vamos a programar el evento del botón. Entonces presionando el botón buscar es que se va a disparar esas acciones y vamos a utilizar lo que es el field chooser. Bueno, entonces para eso vamos a darle funcionalidad a esto. Le damos aquí clic derecho, action perform, como ya vimos anteriormente con el botón salir. Bien, entonces aquí es en donde vamos a desarrollar el código necesario para mostrar ese valor del elemento, ¿sí? Del archivo que estuvimos viendo, nuestro archivo externo. Bueno, para ello entonces vamos a llamarle a la librería jfileChooser. Esta es la librería que vamos a utilizar, el jfileChooser, y esto vamos a meter dentro de una variable que le voy a llamar fc, ¿sí? Entonces una variable fc, y esta variable es la que contiene la instancia de este elemento. Entonces el fc va a ser igual a, vamos a instanciarlo, new jfileChooser. Bien, entonces no vamos a tener ninguna función adentro, solamente va a ser así. Y lo que necesitamos ahora es importar el elemento jfileChooser, así como lo hicimos anteriormente. Aquí arriba en esta parte vamos a necesitar instanciarlo, vamos a necesitar su librería. Entonces tenemos que hacer un import de esa librería también. Ahora aquí tengo un pequeño error, tiene que ser chooser, escribí mal, ¿sí? Me faltó ahí otra O. Entonces ahí hacemos el add import de esta librería, vamos a importar eso, y ahí ya tenemos entonces nuestro jfileChooser dentro de esta variable, ¿sí? Y ahora sí ya podemos continuar. A ver, aquí tiene que estar en mayúscula también como la anterior, entonces tiene que ser jfChooser, ahí está. Listo.
Ya tenemos entonces nuestra variable que va a contener esa función. Bien, ahora lo siguiente que hacemos es, vamos a crear una variable que va a contener la selección de ese elemento. Entonces vamos a llamarle una variable que va a ser de tipo int, le vamos a llamar selección. Y esta variable selección va a ser igual a fc.show. Vamos a utilizar ya uno de los métodos. Entonces el que vamos a utilizar va a ser el show open dialog. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar el show open dialog y aquí le vamos a pasar this. Vamos a decirle que va a ser aquí en donde se va a utilizar. Ok, ahí ya tenemos entonces esa variable que va a contener esa acción de llamar al el show open, que sería la ventana para abrir y estirar otro archivo externo. Ok, entonces acá vamos a hacer un if, vamos a ver si vamos a hacer una condición. Si se capturó el archivo, entonces hacer una cierta cosa, una acción. Si pudimos capturar el archivo, entonces para eso vamos a utilizar una estructura if y acá vamos a utilizar el selection. Si selection es igual a el jfile chooser punto approved option, que es la que vamos a utilizar. Esta función de approved option lo que hace es me comprueba si efectivamente fue capturado ese archivo, y le voy a llamar aquí al file fichero. Este file es un tipo de dato. El file es un tipo de dato. Vamos a hacer el import también del file para poder capturar un fichero externo, y esto va a ser igual a fc. Lo que se seleccionó, ¿sí? Entonces get select file es la que vamos a utilizar. Bien, entonces fc get selected file, llamamos a esa función, cerramos con punto y coma, y ahí abajo vamos a hacer entonces, vamos a pasarle, vamos a guardar esa ubicación del archivo. Entonces, ¿dónde vamos a guardar esa ubicación? Dentro de nuestro campo de texto. Entonces hacemos this, que sería este, y ahí le llamamos a nuestro campo de texto. Vamos a ver cómo se llama nuestro campo de texto. Es este que está aquí, se llama txt buscar, ¿sí? Entonces lo que se encuentra de txt buscar es lo que vamos a utilizar. Okay, aquí estamos, this.txt buscar .ctext. Vamos a pasarle un valor, un ctext, y que ctext le vamos a pasar el valor que vino de esa selección. Entonces utilizamos el file, fichero, se llama nuestra fichero, se llama nuestra variable que contiene eso, punto, vamos a traer su valor con get absolute path. Con esto ya guardamos o metemos ese valor de la ubicación dentro de ese campo de texto. Bien, hasta aquí todo correcto. Vamos a hacer ahora entonces vamos a hacer un try catch. El try catch es una estructura de control de errores que nos realiza una opción en el caso de que esté todo bien, y en el caso de que no, me muestra un mensaje de error. Entonces vamos a abrir la estructura try catch. Entonces hacemos aquí un try, y esta es la estructura try catch. Entonces try, se abren las llaves, luego se cierra con catch, que sería la excepción. En el caso de que no funcione el try, se ejecuta esto que está aquí. Ok, entonces vamos a programar lo que está dentro del try. Entonces try, vamos a llamarle a file reader, que se utiliza para leer, ¿sí? El file reader es el que vamos a utilizar. File reader, vamos a llamarle dentro de una variable fr, es igual a new file reader. Bien, abrimos, cerramos aquí la función. Perdón, esto no tiene que estar aquí cerrado todavía, falta una llave más. Bien, aquí entonces en el file reader le vamos a pasar qué es lo que nosotros estamos capturando, qué es lo que estamos leyendo, es el fichero, ¿sí? Entonces el fichero es el que contiene ese lugar, esa ubicación. Bien, entonces luego de hacer esto, aquí vamos a abrir una llave.
cerrar una llave y dentro de esa llave vamos a llamar a una variable de tipo string que va a ser una cadena, y esta cadena va a estar vacía por el momento, ¿sí? No va a contener nada. Luego vamos a hacer un int valor, y ese valor va a ser el valor del fieldReader.read. Vamos a leer ese valor. Entonces una vez leído ese valor, vamos a recorrerlo con un while para recorrer todo el valor. Entonces valor va a ser distinto a -1, ¿sí? Entonces si no hay nada, en ese caso que no haya nada, entonces en esta condición de que haya algo, por así decirlo, entonces ahí va a recorrer y va a hacer una cierta acción. ¿Y qué es lo que va a hacer esa acción? Va a mostrar el valor que tiene la variable cadena, va a ser igual entonces a cadena más el valor de tipo char que tiene valor, ¿sí? Valor era nuestra variable que habíamos creado anteriormente, que va a contener el resultado de ese valor. Bien, entonces aquí vamos a ponerle un valor a esa variable valor, vamos a pasar ya lo que se encuentra dentro del read. Ok, con eso ya tenemos concluido, y acá para finalizar lo que vamos a hacer es vamos a mostrar ese valor dentro de nuestro campo de texto. Entonces se llamaba mostrar.setText. Con el setText nosotros le estamos pasando el valor, y el valor que le vamos a pasar es cadena. Bien, entonces con esto ya estaría lista nuestra aplicación. Ya vamos a probar su funcionamiento, aunque aquí vemos que tenemos un pequeño error. Vamos a ver cuál es el error. Bueno, vamos a ver aquí nuestro error. Bien, aquí me percaté que esto tiene que ser un paréntesis, no tiene que ser una llave, ¿sí? Entonces disculpen, tiene que ser un paréntesis en donde van las opciones. Bien, entonces no estaría sobrando uno de más. Como este se abrió aquí, entonces se cerraba aquí. Voy a borrar eso que estaba cerrándose, y aquí también tenemos un pequeño error. Esto tiene que ser string con la S mayúscula. Bien, con eso ya estaría listo nuestro código, y vamos a probar el funcionamiento. Ok, entonces vamos a ejecutarlo, y ahí podemos ver, vamos a buscar nuestro elemento. Se encuentra dentro del escritorio, entonces vamos hasta el escritorio y vamos a seleccionar ahí el archivo, que es este texto que está aquí. Y ahí, como podemos ver, ya tenemos el mismo valor que se encontraba dentro de ese archivo, tenemos ya dentro de nuestra aplicación en Java. Muy bien, entonces hasta aquí lo que sería nuestra unidad de introducción.